Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y a mi programa de los sábados, Pregúntale al Doctor Quesero. Aquí en Nueva Zelanda es sábado, pero en el resto del planeta es viernes. Hoy les voy a hablar sobre los 5 aspectos de la leche de cabra, que es otra opción para hacer quesos artesanales. ¿Okay? Y vamos a hablar del primer aspecto, composición, la composición de la leche de cabra. Y uno de los primeros aspectos a considerar es la leche, es este aspecto, ¿verdad? Porque en comparación con la leche de vaca, la leche de cabra tiene una mayor cantidad de grasa y también tiene más proteína, lo que la hace, o mejor dicho, la convierte en una base ideal para la elaboración de quesos artesanales. Además, la leche de cabra tiene menos lactosa que la leche de vaca, ¿no? Y eso la hace más fácil de digerir para las personas que son intolerantes a la lactosa. Yo diría que en promedio la leche de cabra contiene alrededor de 3,5% de grasa, mientras que la leche de vaca tiene una sección nueva relacionada con la industria quesera mundial. ¿Okay? En relación, noticias de la industria, esta sección se va a llamar ahora Noticias de la Industria Quesera Mundial, porque creo que es importante estar al día, ¿no? De lo que pasa alrededor del mundo. Entonces yo siempre estoy investigando las noticias, me llega mucha información de websites y quiero mantenerlos al día y enseñar y darles esas noticias, ¿no? Entonces, la primera noticia es que la demanda de quesos orgánicos sigue creciendo. Con el aumento de la conciencia sobre los alimentos orgánicos y la sostenibilidad, esta demanda de los quesos orgánicos ha tenido un crecimiento sostenido alrededor del mundo, ¿no? Y ya muchos productores de queso están invirtiendo en la producción de quesos orgánicos para satisfacer la demanda, ampliando su portafolio y buscando nuevas oportunidades de negocio. ¿Okay? En ese orden de ideas, la tecnología de la impresión 3D también se está utilizando para crear quesos personalizados. Algunos productores de queso ya están utilizando la tecnología y de impresión 3D para crear quesos personalizados con formas y texturas únicas. Yo no lo sabía. Por ejemplo, están utilizando para crear esa tecnología para crear moldes de quesos más precisos y detallados que pueden producir quesos con su página web, es su casa, es su ventana al mundo. Por lo que es importante que sea atractiva, que sea fácil de navegar y que ofrezca información detallada sobre los productos que ustedes tienen, ¿no? Sobre su portafolio. Asegúrense de incluir fotografías que sean de buena calidad, ¿okay? Buenas descripciones y precios claros. También es importante tener una sección de preguntas frecuentes, ¿okay? Eso se llama Q&A. Para eso va a ayudar a los clientes a resolver sus problemas. Muchos clientes, y se lo digo por experiencia, siempre hacen las mismas preguntas. A mí me han preguntado cómo se hace el queso de mano. Yo creo que es 40,000 veces. Entonces, yo en mi sección, en mi página web, doctorquesero.com, siempre tengo una sección de preguntas. ¿Cómo hago el queso mano? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago? Porque el queso generalmente se utilizan cultivos lácticos de tipo mesofílico. ¿Okay? Si desean saber qué son los cultivos mesofílicos, vayan a un video que tengo en el canal sobre los cultivos. ¿Okay? Ya después que agregaron los cultivos, tienen que dejar madurar la leche. Maduran la leche por 1 hora para que el cultivo se despierte y empiece a alimentarse de la lactosa de la leche y producir el ácido láctico. ¿Okay? Ya pasada la hora, pueden pasar al paso número 3, que es agregar el renner. El renner es una enzima que hace que la leche se coagule. ¿Okay? Y tiene quimosina, en fin, pero eso no le vine a hablar sobre el renner, sino que en el paso número 3 tienen que agregar el renner o el cuajo, también se le llama cuajo. ¿Okay?
agreguen la cantidad de cuajo que estipule el fabricante. Revuelvan por 1 minuto máximo y luego dejen reposar la leche por 1 hora para que ésta se coagule. Ya cuando este queso, ese es un queso que está bañado, está metido en aceite que pudiera ser de oliva. Y fíjense que tiene confitura, tiene frutos secos, ¿no? Como parece que fueran tomate. Esto es feta. El queso feta, que en mi canal hay un video de cómo hacer ese queso, ¿ok? Si quieren aprender a hacerlo, solo vean el video y pueden hacer el feta. Cuando lo hagan, córtenlo en cubos, lo meten en aceite y eso puede durar años. Entonces lo pueden tener como un pasapalo para las fiestas. Entonces, a veces uno cuando está comiendo, por ejemplo, en una reunión, que da un pasapalo, entrega olivas, ¿verdad? Aceitunas. Bueno, el feta también es lo mismo, la misma experiencia, pero ya con el queso por fuera, fíjense, tiene la textura, está limpiecito, libre de hongos, es un queso que tuvo cuidado con mucho amor, como todo, ¿no? Los quesos hay que cuidarlos y hay que darles mantenimiento para que no se llenen de hongos y no den sabores desagradables. Y aquí en este caso lo están maridando con uvas y con galletas, con crackers, ¿no? Cuando mariden un queso y utilicen crackers, traten de que las crackers no tengan sabor, sino que sean crackers de sabor neutro, por lo menos de arroz, galletas sin sabor, simplemente con un poquito de sal, porque la idea es que el sabor del queso ayude a vivir la experiencia, ¿no? Perdón, que la cracker ayude a vivir la experiencia. Entonces, si la cracker tiene o si la galleta tiene un sabor a ajo, por decir algo, cuando prueben el queso, le va a, y sobre todo si tiene mucho ajo, lo que van a probar es el ajo de la galleta y no el sabor del queso. Entonces, lo ideal es disfrutar del sabor del queso, de esas que utilizan para sushi. Esas esterillas, pero también esta persona le puso como una malla plástica, lo cual está bien. Pero la esterilla esta de sushi, eso no, no se los recomiendo porque eso es madera y la madera genera bacterias, ¿ok? Genera hongos, tiene hongos. Entonces, en seguridad alimentaria, esas esterillas son prohibidas, no se pueden utilizar. Entonces, traten de utilizar, si quieren ponerla sobre algo para que el queso respire, utilicen un rack metálico, ¿okay? Un grill metálico, en vez de utilizar una esterilla de esas de sushi, porque el queso se va a contaminar. Seguro que se va a contaminar. Entonces, traten de no utilizar este tipo de esterilla, ¿ok? Solamente utilicen esterillas plásticas, si son plásticas o si son un rack metálico. ¿Ok? Bueno, creo que no hay más fotos. No, no hay más fotos. Bueno, y ahora sí pasamos a las preguntas. Ya tenemos cuánto tiempo de programa. Me quedé 1 hora 20. Bueno, vamos con otra pregunta. Aquí me preguntan aquí ganadería caprina.